Y bienvenidos a este panel espectacular sobre el tema de la mujer y la fe. Esta iniciativa de 16 días de activismo, luego de que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre por el asesinato en 1960 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo de las hermanas Mirabal, quienes fueron activistas, y de esa experiencia es que hablamos de un Día Internacional para combatir la violencia. Y por eso el Senado de Puerto Rico, este diálogo social, se une a esa iniciativa con paneles diversos, ¿verdad? Para que cualquiera que vea este panel en vivo o luego, porque va a quedar grabado, usted pueda aprovechar los recursos que tenemos aquí. Mi nombre es la doctora Ada Álvarez Conde y trabajo el tema de la historia con la identidad y el tema de género. Como activista de la prevención de la violencia, con la violencia del noviazgo, una de las cosas que ha pasado es que me he integrado a la conversación de este tema en las iglesias. Como capellana y estudiante de teología, sé que cada vez que voy a una iglesia, cada vez que estas compañeras van a una iglesia, saben que las comunidades de fe son fundamentales para erradicar la violencia y promover una cultura de paz y de justicia que reivindique todo lo que se dice allá afuera. Y por eso traemos a las expertas y realmente podamos trabajar por una sociedad de paz. Y es por eso que hemos traído este panel con doctoras especialistas espectaculares. ¿Cómo va a ser el panel? Pues cada una va a hacer una presentación y luego yo como moderadora les voy a hacer unas preguntas basadas en lo que hablaron en su área de expertise. Usted entonces se beneficia de eso y luego sepa que esto va a quedar grabado y todas las biografías adicionales o los contactos van a estar en la página. Y por eso el Senado de Puerto Rico se une y les da la bienvenida a la doctora Agustina Luis Núñez. Agustina es natural de Canóvanas y tiene un bachillerato en Biología y Tecnología Médica de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo una maestría en Divinidad del Seminario Evangélico, una maestría en Teología y el doctorado en Teología Sistemática de la Lutheran School of Theology a Chicago. Es catedrática asociada del Seminario Evangélico de Puerto Rico y ministra ordenada de la Iglesia de Defensores de la Fe. Actualmente, además de su carga docente, sirve como decana de Asuntos Académicos y Estudiantiles en el Seminario Evangélico y es autora del libro Creada a su imagen, una pastoral integral para la mujer en muchos artículos y capítulos de libros relacionados. No solo eso, tenemos también a la doctora en Psicología Industrial Organizacional, Glorimar Rivera Báez, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Se graduó y de ahí ha tenido diversas posiciones de liderato eclesial en Puerto Rico, América Latina y Estados Unidos. Fue directora de iniciativas para la transformación de la Iglesia Metodista del 2008 al 2016, desde donde impulsó proyectos de justicia social, desarrollo de liderazgo y desarrollo comunitario. Desde el 2017 se desempeña como directora ejecutiva de Rehaciendo Comunidades con Esperanza, o REACE, brazo social de la Iglesia Metodista de Puerto Rico con programas de servicio a las poblaciones desventajadas en las áreas de emergencias biológicas, atmosféricas y sociales, bienestar integral, seguridad alimentaria y acceso a la educación. En su gestión profesional ha logrado establecer alianzas formales con entidades dentro y fuera del gobierno, organizaciones humanitarias, de base de fe y líderes comunitarios. Ha participado como panelista de eventos del campo de la psicología y desarrollo organizacional y respuesta ante emergencias, entre ellas una de las más importantes del Clinton Global Initiative Action Network del Clinton Foundation. Y por si fuera poco, tenemos a la doctora en Psicología Social Comunitaria, la doctora Ilia Vázquez Gaspar, quien se graduó del recinto de Río Piedras. Desde el 2001 trabaja en proyectos para la prevención y erradicación de la violencia por razón de género. Actualmente se desempeña como la coordinadora de la línea de ayuda 939 Contigo, facilita grupos de apoyo en CE Transforma, es consultora de la Oficina de Administración de Tribunales, Facultad de la Academia Judicial y Academia de la Policía, recurso de adiestramiento de la Coordinadora Paz para la Mujer y de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, entre otras organizaciones. Ilia formó parte del Consejo Consultivo de la Oficina de la Procuradora bajo la licenciada María Dolores Fernández. Ha sido parte del Comité Coordinador del Coordinadora Paz para la Mujer y actualmente es parte del Consejo Directivo de Marcha, que es Metodistas Asociados representando la causa hispanoamericana. Es miembro del Comité Coordinador de la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Posee varias publicaciones sobre el tema de género, violencia y masculinidades y es líder
de las niñas escucha de la Tropa 416 y comparte el camino de la vida con Jorge y juntos sus dos proyectos de vida, Paula y Tiago. Salmo 140, versículo 1 dice: Señor, líbrame de los hombres violentos. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros no solamente podremos trabajar el tema de la violencia dentro de las comunidades de fe, sino cómo podemos nosotros realmente entender qué dicen las comunidades de fe sobre lo que debe ser una pareja, esa ayuda idónea, y cómo podemos evitar las violencias. Sin más preámbulos, comencemos con la primera presentación de la doctora Agustina Luis. Buenas, gracias por la invitación a esa pregunta y a ese clamor que tú acabas de hacer, ¿verdad? Te dice el Salmo: Señor, líbrame de los hombres violentos. A eso hay una respuesta en Isaías 63 que dice: antes de que me llamen, yo les responderé. Dios está siempre atento al clamor de la gente que está en sufrimiento. Yo tengo que recalcar, para comenzar a hablar de este tema, que todas las formas de violencia son terriblemente dañinas y todas atentan contra el concepto teológico más importante que afirmamos en el cristianismo, y es que el ser humano, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y que esa dignidad la compartimos todos los seres humanos. Por lo tanto, para trabajar este tema de la violencia hacia la mujer y para tener efectos a corto y a largo plazo, es importante que hombres y mujeres trabajemos juntos en esta construcción de comunidades de paz y comunidades de sanidad y esperanza. Desde el cristianismo es importante ver este problema no como un problema de mujeres, sino como un problema de fe. Es en la iglesia que nosotros afirmamos esa imagen de Dios en el hombre y la mujer, y decimos que ambos comparten la responsabilidad con toda la creación que Dios hizo. Es en la iglesia también que nos percatamos de la práctica de Jesucristo, que fue una práctica de dignificación constantemente de toda la raza humana. Es en la iglesia donde hablamos de un Pentecostés, una celebración donde el Espíritu se derrama sobre hombres y mujeres, sobre niños y niñas, como símbolo de equidad. Así que toda práctica que atenta contra estas afirmaciones básicas de la fe va en contra de la misma voluntad de Dios y por lo tanto es pecaminosa si se ve desde el punto de vista cristiano. Lastimar a una mujer o a cualquier ser humano es herir el mismísimo cuerpo de Cristo. Y la violencia hacia la mujer, que reconocemos, es asunto nuestro, es asunto de la iglesia. Por lo tanto, desde la iglesia también compartimos la esperanza de transformación de esta realidad. Y queremos transformar las víctimas, pero también vislumbramos la posibilidad de arrepentimiento y de conversión para las personas agresoras. Todos los tipos de violencia que los conocemos, ¿verdad? No hay que mencionarlo, sea física, sea psicológica, sea sexual, sea política, sea la que sea, incluyendo las religiosas, están presentes en las comunidades de fe. Porque las comunidades de fe se componen de personas que provienen de la comunidad general, por lo tanto llegan a nuestras iglesias cargados y violentadas las personas, precisamente con todos estos tipos de violencia. Y muchas veces nuestras comunidades pueden también añadir a ese tipo de violencia la violencia religiosa. Y que conste que nosotros somos pacificadores, pero a veces nuestros actos pueden convertirse en actos violentos, ¿verdad? Cuando utilizamos los textos bíblicos, cuando utilizamos doctrinas para someter a las mujeres, para dominar a las mujeres, para silenciar a las mujeres, estamos también causando violencia hacia las mujeres. Así que todas las mujeres en el mundo, incluyendo las de la iglesia, hemos experimentado lo que es la violencia. Ahora nos compete como iglesia reconocer que desde nuestras teologías o interpretaciones bíblicas o lecturas bíblicas, muchas veces hemos restado importancia a este asunto, cuando no hemos también fomentado o legitimado el asunto de la violencia. Esa violencia contra la mujer, que no es otra cosa que agredirla en todo aspecto que hemos hablado, puede ser hecha también utilizando el libro sagrado del cristianismo. Muchas personas utilizan la Biblia para afirmar que es desde ahí que hay un patrón de sometimiento de la mujer. Claro, nuestro libro sagrado contiene un mensaje de salvación, de redención, tiene un mensaje de buenas noticias, y la autoridad de ese libro no reside en el papel, ¿verdad?, ni en la tinta que está escrito, reside en que Dios se nos revela a través de ese texto. Y los actos de Dios siempre son actos redentores y salvíficos.
pero ahí también está el barro humano en ese texto. Y podemos ver todo tipo de experiencia humana, desde la más sencilla, desde la más violenta hasta la menos violenta, desde la más violenta hasta la más sublime, está también reseñada en el texto bíblico, porque son personas que vivieron las experiencias. Pero el mensaje principal del texto no es de opresión ni de sumisión de nadie, al contrario, es un mensaje siempre de redención y de liberación. Esa revelación de Dios está colocada ahí para que nosotros la busquemos en ese texto de alguna manera. Y en la Biblia encontramos montones de historias de violencia hacia la mujer de todo tipo, desde que Abraham miente y presenta a Sara como su hermana en un momento a fin de evitarse problemas con el faraón. Lot ofrece a sus hijas vírgenes a los hombres para salvar los huéspedes de los propósitos lascivos. Abraham expulsó a Agar al desierto con su hijo en brazos. El otro día mataron a una mujer de la manera más vil en este país. Pues en el texto bíblico, en Jueces 19, hay una historia donde asesinan a una mujer, la cortan en 12 pedazos y la arrastran también por el piso, como hicieron con esta mujer puertorriqueña. Así que en la Biblia encontramos todo tipo de violencias. Ahora, si queremos ir a entender el texto bíblico, tenemos que ver la práctica de Jesucristo contra todo tipo de violencia. Jesucristo es el lente, Jesucristo es el filtro. Jesús nos recuerda todas las veces. Le dice a sus discípulas, a sus discípulas, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo otra cosa. Yo presento un camino de paz, de armonía, de comunión unos con otros. Lamentablemente, muchas personas utilizan todavía textos bíblicos para afirmar la violencia hacia las mujeres. Y la recomendación es que empecemos a leer la palabra de Dios, la palabra con P mayúscula, que se llama Jesucristo, y el modelo que Jesucristo nos da de cómo tienen que ser las relaciones entre hombres y mujeres. La violencia hacia la mujer tiene unas raíces que no las vamos a analizar aquí, ¿verdad? Pero son incuestionables, que vienen de nuestras culturas, culturas patriarcales, culturas violentas hacia la mujer y religiones también que han sido violentas hacia la mujer. No solamente en el cristianismo, podemos leer los libros sagrados de otras religiones y encontramos textos donde también son textos violentos contra la mujer. Ahora bien, nosotros desde la fe podemos empezar a cambiar eso, y esa es la esperanza nuestra. ¿Cuántas veces escuchamos cuando casamos a una pareja la pregunta de quién entrega a esta mujer? Esa pregunta es una reliquia de cuando las mujeres se intercambiaban por objetos, por vacas, por animales. ¿No sería más humano decir quiénes acompañan a esta mujer y a este hombre al matrimonio? Pues esos pequeños cambios, ¿verdad?, que podemos lograr desde la fe, es solamente el inicio de un cambio de transformación para las mujeres, para los hombres y para el futuro de nuestro país. Bueno, gracias Agustina por eso, ¿verdad? Y definitivamente todavía hay mucha gente que usa el nombre de Dios en vano, y lo que estás hablando es precisamente de cómo se interpreta y cuando se utiliza esa interpretación para violentar versus cuando uno tiene una experiencia redentora y libertadora. Así que seguimos con la conversación ahora con la presentación de Lorena. Gracias, y nuevamente gracias por esta invitación. Nosotros afirmamos que el ser humano es un ser integral, tanto los componentes físicos como emocionales y espirituales forman parte vital y fundamental de lo que somos como seres humanos. Según mencionó la doctora Agustina Luis, el componente bíblico-teológico, en este caso cuando hablamos de la religión cristiana, cobra un valor importante, y nuestra interpretación y el abordaje que nosotros le damos en el día a día tiene un impacto también en nuestras acciones y repercusiones en los individuos y también en la comunidad. Cuando nosotros hablamos de que somos seres integrales y que tomamos en consideración esos tres componentes, mencionamos también lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y las religiones llegan a este punto de encuentro, o este lugar, o este espacio que llamamos comunidades de fe. Y las comunidades de fe no son otra cosa que un grupo de personas que se reúnen compartiendo entre sí lo que son unas creencias, una ideología, una forma de ver e interpretar lo que es esa espiritualidad y las creencias que tienen a bien compartir. Es importante destacar que dentro de una sociedad hay distintos tipos de agrupaciones formales o informales, y asimismo cuando hablamos de lo que es las religiones, también hay distintos tipos de denominaciones y distintos tipos de grupos religiosos que son más formales o menos formales, con principios o con unas guías rectores que conforman, ¿verdad?, el grupo de personas que se reúnen entre sí.
Así que elementos importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando nosotros hablamos de qué es una comunidad de fe, no es tan solo la definición que le podríamos dar, sino también quiénes componen una comunidad de fe, cuáles son las dinámicas que se dan dentro de una comunidad de fe y el significado que le damos a la comunidad de fe dentro de nuestra sociedad. Esa agrupación de personas que se reúnen compartiendo entre sí esos principios, esas creencias, también tienen a bien seguir unas narrativas, que se llevan a cabo, que se fortalecen a través de los pasajes o los textos sagrados. Y esas narrativas que se traducen también en principios y guías rectores para lo que es esa comunidad de forma formal, tiene un impacto en términos de cuando la persona llega hasta esa comunidad de fe. Así que los que conformamos la comunidad de fe somos bien diversos. Hay todo tipo de personas que llegamos a una comunidad de fe con distintos trasfondos, ese trasfondo de nuestras experiencias familiares, el trasfondo a nivel académico, a nivel profesional, personas de distintas estratas sociales, personas con distintos recursos o acceso económico. Hay diversidad de experiencias y dentro de esa diversidad de experiencias llegamos hasta este espacio que llamamos una comunidad de fe, desde donde nosotros recibimos y también buscamos, ¿verdad?, generar aportación en distintas direcciones. Dentro de una comunidad de fe nosotros no podemos obviar que se establecen jerarquías. Dentro de una comunidad de fe no podemos obviar que hay una relación en ocasiones de poder que se establece en aquellas personas que pues, son los líderes de fe, las personas que nos dicen cuáles o interpretan la palabra y que nos dicen cómo nos debemos conducir dentro de esa comunidad de fe. Y yo creo que ese tema es importante y reconocerlo es importante cuando nosotros hablamos de lo que es la violencia de género y cómo en ocasiones, por medio de las instituciones religiosas, pues a veces nosotros podemos ser promotores o cómplices, en cierta forma, de lo que son esas manifestaciones de violencia. A mí me parece importante ese reconocimiento de cómo es que se dan esas dinámicas y que nosotros las podamos traer sobre la mesa para que nosotros podamos buscar deconstruir cuáles son esas narrativas, la forma en la cual nosotros nos hemos estado organizando como comunidad de fe para que nosotros podamos ser pertinentes y sobre todo sensibles a las situaciones difíciles que viven muchas personas dentro de nuestra sociedad. Las personas cuando llegamos a una comunidad de fe, llegamos llenos de expectativas. Tenemos muchas ideas en nuestra mente y a veces esas ideas han sido desarrolladas por medio de nuestra crianza. Tomen en consideración lo que mencioné al principio, que somos seres integrales, tanto la parte emocional, física y la parte espiritual. Cobra un valor esencial e importante en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a esa comunidad de fe, tenemos expectativas de qué debe ser esa comunidad y las expectativas en cierta forma van dirigidas a que voy a esta comunidad de fe como un espacio sanador. Eso lo mencionó la doctora Agustina Lubis, un espacio para sanar, un espacio para traer mis situaciones, esos trasfondos que les mencioné anteriormente, esas experiencias que a veces son experiencias positivas y en ocasiones son experiencias que nos han marcado. Cuando llegamos a esa comunidad de fe lleno de muchas expectativas y a veces nos topamos con que ese espacio para nosotros sanar, para nosotros crecer, no lo encontramos, no se ve atendido. Ahí es donde vemos que esas esperanzas en cierta forma se ven quebrantadas. Y ahí es donde nosotros como líderes, como personas que hemos trabajado y que formamos parte de la comunidad de fe, tenemos que buscar repensar las formas en las cuales nosotros hemos decidido reunirnos, las formas en las cuales nosotros hemos decidido interpretar lo que es nuestra espiritualidad, lo que es nuestra fe y retar también las formas en las que nosotros nos hemos conducido hasta el presente. Una comunidad de fe es un espacio de encuentro, es un espacio en la cual a pesar de nuestra diversidad, de nuestras diferencias, nosotros llegamos a un punto de encuentro y ponemos sobre la mesa unos espacios de mutualidad, de respeto. Y en ese sentido, abordar el tema de la violencia de género, tomando en consideración
que desde ese espacio conformado por seres humanos y por nuestras dificultades, nosotros podemos todavía ofrecer un espacio de crecimiento en el cual revisitemos la forma en que nos hemos organizado como comunidades de fe y que podamos repensar una forma diferente de vivir en comunidad. Bien importante, ¿verdad? ¿Qué es la comunidad de fe y cómo entonces ese lugar de encuentro se vuelve un espacio en donde la diversidad también llega allí, porque no sabemos el trasfondo, y donde si se hace el trabajo salimos fortalecidos, pero si no se tiene conciencia de la diversidad de esa comunidad, pues tenemos que analizarnos y repensarnos todo el tiempo, sin distinguir que para bien o para mal influencia a la gente que va allí. Y por eso, ¿verdad? Esa reflexión del líder o la líder que esté en esa comunidad. Ahora vamos a la presentación de la doctora Ilia Vázquez. Saludos. Me hago eco de las palabras que han traído las compañeras Agustina y Glorimar. Ciertamente, ¿verdad? Las comunidades de fe son un espacio maravilloso donde reúnen una diversidad muy rica y donde se representa toda la sociedad. Todo lo que está representado en la sociedad lo vamos a encontrar también al interior de la iglesia. Y ya hablando bien específicamente, como decía Gloria, ese espacio y esas expectativas con las que llegan las personas a la comunidad de fe, encontramos que van a llegar víctimas de violencia doméstica. Y también, como decía Agustina, la violencia no es otra cosa que una manifestación de poder y control. Así que cuando llega una víctima a una comunidad de fe, llega también con la esperanza de encontrar allí algunas respuestas a sus preguntas, ¿verdad? A sus cuestionamientos. Hay que entender que todas las relaciones son de poder, pero cuando hablamos de violencia es que hay alguien queriendo ejercer poder y control sobre otra persona. Y esto va a afectar todas las áreas de su vida, esas áreas, ¿verdad? Esa persona integral. Así que se va a afectar lo físico, lo emocional, la dignidad, la espiritualidad de la persona. Va a estar comprometida cuando se es víctima de violencia doméstica. Cuando están en la comunidad de fe, que están en ese proceso de encontrar respuestas a sus preguntas, en ocasiones, ¿verdad? Nos topamos con que las buenas intenciones que tienen las comunidades de fe no necesariamente se materializan con una intervención apropiada para la necesidad de esa persona. Así que en ocasiones, como también traía Agustina, es necesario hacer una revisión de lo que estamos haciendo como iglesia, de reconocer que hay unos efectos de la violencia doméstica sobre mujeres o sobre hombres, sobre la niñez, sobre la juventud, y saber que hay respuestas para cada una de esas necesidades. A mí siempre me gusta reconocer que en los casos de violencia doméstica, usualmente hay unas áreas principales que necesitan ser atendidas. Y a mí me gusta dividirlo con respecto a lo que es el componente psicosocial. Y dentro de ese componente estaríamos hablando de que las víctimas de violencia doméstica necesitan que se les ayuda a observar y a reconocer cuáles son sus prioridades con respecto a esas necesidades y de cómo se han afectado con respecto a la violencia. Así que hay que identificar recursos como son los profesionales del trabajo social o de la psicología para proveer unos servicios particulares. En ocasiones esa intervención psicosocial requiere la coordinación de servicios tan específicos como lo es un albergue de emergencia, ¿verdad? Que es un espacio seguro para ubicar a una víctima de violencia doméstica, sea sola, ¿verdad? O solo, ¿verdad? Porque también se albergan a hombres víctimas de violencia doméstica junto a sus hijos e hijas. Así que eso es una necesidad particular que pueden tener las víctimas. Otro componente principal de la intervención con las víctimas de violencia de género es el que tiene que ver con los aspectos de salud. En ocasiones requiere, ¿verdad?, una evaluación médica para identificar efectos físicos de la violencia, trauma, ¿verdad?, atender trauma, hacer una evaluación médico-forense para recoger evidencia como producto de cualquier agresión, ¿verdad?, especialmente la física, pero reconocer también que la violencia psicológica tiene unos efectos que a la larga también se materializan en condiciones crónicas de salud. Así que ese es el segundo gran componente. Hablamos del psicosocial, hablamos del de salud, y un tercer componente es el componente legal. ¿Cuáles son los recursos legales que tienen las víctimas de violencia doméstica? Y esto incluye desde la posibilidad de hacer una querella por la situación que le ocurrió, como también solicitar un remedio civil como es la orden de protección. Pero eso es un proceso que es lento, que es largo, ¿verdad? Un proceso criminal por violencia doméstica es un proceso que no va a acabar en 1, 2, 3 días. Es un proceso, ¿verdad?, complicado. Y las víctimas requieren acompañamiento de ese proceso. Y como bien decíamos, como el ser humano es un ser integral,
no solamente necesita que se atiendan esas necesidades psicosociales, de salud o legales, necesita un acompañamiento, ¿verdad?, espiritual en el proceso. Y es ahí donde las iglesias tienen un rol principal, porque las iglesias acuden allí buscando crecer, buscando sanar, y como bien también se ha planteado, las personas llegan con su mochila de herramientas, una mochila cargada de experiencias, cargada de lo que han sido sus oportunidades, sus recursos. Y hay personas que tienen muchos recursos dentro de su mochila y hay personas que tienen pocos recursos en su mochila. Así que esto plantea un reto para la iglesia de cómo manejar esa situación que ya llegó a mi comunidad de fe y que de pronto yo como líder religioso, como líder religiosa, no sé exactamente por dónde comenzar. Tal vez yo no tengo todas las estrategias. Así que como las iglesias moldean la fe, la iglesia también tiene que asumir un trabajo, ¿verdad?, de responsabilidad y de hacer alianzas y trabajos colaborativos con aquellos organismos que tienen ya un expertise, que ya tienen un camino recorrido. Así que por eso planteamos de que más allá de las buenas intenciones, necesitamos trabajar protocolos de intervención para cuando lleguen estas situaciones, porque han llegado ya estas situaciones y tendríamos que evaluar cómo hemos hecho ese trabajo en el pasado y qué hemos aprendido de esas experiencias. Así que hay una invitación a poner, ¿verdad?, por escrito en lo que es, ¿verdad?, la estructura eclesial, los pasos a seguir cuando llega una víctima de violencia doméstica, cómo yo le voy a dar acompañamiento, cómo yo le voy a dar servicio y reconocer hasta dónde llegan mis límites como líder religioso, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por esta víctima y qué no está a mi alcance? Y entonces, una vez yo no tengo otros recursos, ¿verdad?, para atender esas necesidades psicosociales, de salud o legales, pues con quién yo tengo que hacer ese trabajo de alianza para que se satisfagan las necesidades de ese ser humano que está en una situación experimentando violencia doméstica particular. Gracias por traer eso, Ilia, definitivamente, ¿verdad? El tema de los protocolos. Ahorita yo citaba un salmo que hablaba de liberar los nombres violentos, pero quiero que sepan que una de las experiencias que más me marcó fue que mi hermano, que pertenece a una iglesia, me comentó que una joven mujer, pidió una cita con su líder, su pastor, y sabían que estaba pasando violencia. Lamentablemente la cita se la dieron para 2 semanas y esa cita no llegó nunca porque ya había sido, llegó en ese momento asesinada por quien era su esposo. Así que si uno no tiene la conciencia de la urgencia, es tan difícil, y eso quiero que estén bien claro, es tan difícil que una persona que lo esté pasando lo diga, que cuando lo diga, tenemos que estar conscientes de que eso fue un paso agigantado que dio, que si lo que recibe es críticas o lo que es peor, lo que recibe son comentarios que reafirman lo que le dice quien le agrede, realmente estamos haciendo más daño que bien. Y eso es una de las situaciones que pasamos. Entonces, luego de estas presentaciones espectaculares, ¿verdad? Que está bueno, ¿verdad? Ahora vamos a unas preguntas basadas en lo que dijeron. Cada una va a tener 5 minutos, 5 a 7 minutos para contestar las preguntas basadas en sus presentaciones y sus lados de expertise. Y comenzamos con Agustina. Quiero darte ese espacio adicional, ¿verdad? Esos 5 o 7 minutos adicionales para que nos hables de esa base teológica. O sea, acababas de decir ahorita que hay gente que usa, ¿verdad?, la palabra para reforzar a veces esas violencias. Me gustaría, si puedes, que abunde un poquito más en eso, alguna historia, alguna anécdota quizás, o alguno de esos mitos que dicen que dice la Biblia versus lo que es. Este es el momento para hablar de la teología y qué dice la palabra. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Las mujeres son parte del cuerpo de Cristo y algunas personas dijeran, son la mitad del cuerpo de Cristo. Yo diría, no, son 3/4 partes del cuerpo de Cristo, porque cuando vemos el componente de mujeres y hombres en las iglesias nos damos cuenta que la mayoría son mujeres. Y esas mujeres, desde la cuna hasta la tumba, están trabajando en la iglesia. O sea, eso es lo que yo, mi más lejano recuerdo de niña, eran mujeres trabajando a todos los niveles, mujeres trabajando en la educación, buscando a los niños para la escuela bíblica, mujeres trabajando en la evangelización, mujeres trabajando en la limpieza del templo, en las actividades para levantar fondos. O sea, el rol de las mujeres a todos los niveles. Pero, tristemente, hay unos niveles donde esas mujeres no llegan. Y son los niveles de liderazgo.
los niveles donde se toman las decisiones importantes para ellas. Entonces, para muchas iglesias y denominaciones, ese no es un lugar que le corresponde a la mujer. Entonces, tenemos que afirmar, ¿verdad?, que desde la fe cristiana, todos los espacios de trabajo, todos los espacios de servicio, yo los creo para que los seres humanos, hombres y mujeres, pudieran participar a pie de igualdad en todo. La comunidad que funda Jesús, ¿verdad?, es una comunidad de iguales. Cuando vemos los evangelios, ese trabajo de Jesús con las comunidades nunca excluyó a nadie del servicio, al contrario, comisionó a hombres y mujeres a hacer el trabajo, comisionó a una mujer que se acerque, le cuenta toda su vida, todo su sufrimiento, a ser misionera en Samaria, comisionó a María Magdalena a que fuera los discípulos de las comunidades a anunciar que él había resucitado. O sea, la comisiona como una apóstol a los apóstoles. Un apóstol es una persona enviada con un mensaje, pues ella se convierte en esa enviada con el mensaje de la resurrección, que en el cristianismo es el mensaje más importante, porque si ella no hubiese hecho eso, todavía nosotros no nos hubiésemos enterado que Jesús resucitó. O sea, esta mujer lo hace. Es que vamos a ver en la historia del cristianismo a estas mujeres trabajando en todos los lugares. ¿Qué pasa? En muchas iglesias todavía ese discipulado de iguales que Jesús instituyó no se toma en consideración, y sí se toma en consideración lo que pasó luego de ese discipulado de iguales. Después que esa primera iglesia era un discipulado de iguales, la iglesia se culturiza, adopta toda la cultura helénica y griega que tenía unas jerarquías donde se excluían las mujeres de las participaciones, lo adopta como parte de su gobierno. Y por eso tenemos hoy iglesias que las mujeres están excluidas, pero eso no fue la comunidad que Jesús instituyó, fue una comunidad de iguales. Así que vivir un discipulado fiel al Evangelio de Jesucristo requiere que cada persona pueda realizar el máximo de su potencial como hijo o como hija de Dios dentro de esa comunidad de fe. Y créanme que Dios nos ha dado dones, virtudes, capacidades a hombres y a mujeres de igual forma. Y gracias por traer ese tema, porque definitivamente mira el nivel que a veces se cambia la historia, que alguien tan poderoso bíblicamente como María Magdalena, que es a quien Jesús se le aparece cuando las mujeres no podían ser testigos, que le avisa a los apóstoles, hubo por ahí unos rumores y unas ideas de que era una prostituta, y hasta el día de hoy la gente asocia a María Magdalena con eso y no con la verdad de la palabra que sale en todos los evangelios requete confirmados de que fue la que estaba llorando mientras otros estaban en otro lado, la que estaba llorando en la tumba, la que tenía dudas de dónde se habían llevado a su maestro, para que su maestro le diga, soy yo, y avísales. Así que hasta en ese nivel a veces nos echan, ¿verdad? Esa culpa o ese cambio de historia. Y es un ejemplo, ¿verdad?, teológico de cómo se cuenta mal o cómo se utiliza algo para excluir. Entonces, Glorimar, hablabas de que es una comunidad, ¿verdad? Pero más allá de la gente que llega a esa iglesia, ¿cómo entonces esa iglesia va hacia afuera, ¿verdad?, hacia la comunidad? Hablábamos ahorita de tu participación, ¿verdad?, con Reaza y otras cosas. ¿Cómo entonces la iglesia va hacia afuera, la comunidad? Pues mira, dentro de nuestra sociedad puertorriqueña, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, me parece a mí que hay un consenso y una validación del rol de las iglesias a nivel social y la participación que las iglesias tienen para atender distintos asuntos de importancia dentro de nuestra sociedad. Si nosotros hiciéramos un recuento de distintas áreas de atención, nosotros vamos a ver la presencia y nos vamos a percatar de que el origen de muchas organizaciones comunitarias, el origen de muchos grupos formales, organizaciones formales, el origen fue en una iglesia. Si hablamos de lo que es la respuesta a emergencias, ya sea atmosféricas, sociales, biológicas, vamos a ver un amplio número de organizaciones que son las que se movilizan a responder. Y en Puerto Rico nosotros hemos vivido lo que fue la emergencia del huracán María, en el tiempo más reciente la emergencia de la pandemia, la emergencia de los terremotos. Pudiéramos nombrar distintas situaciones de emergencia en el país y nosotros de forma repetida podemos constatar que los grupos que se movilizan a responder y a entender las situaciones y la emergencia de las comunidades y las personas son las iglesias.
También pudiéramos ver que en un término más formal, distintas organizaciones humanitarias, distintas entidades, cuando uno hace ese recorrido por su historia, nos percatamos que su origen fue en alguna denominación. Así que el rol de las iglesias para aliviar lo que son las situaciones de desesperanza, de desventaja, de vulnerabilidad de las iglesias está presente y me parece que es real y está validado a nivel de gobierno y en las propias comunidades. Ahora bien, hay muchas áreas de atención que nosotros de forma natural en las iglesias, en las comunidades de fe, nos sentimos cómodos llevándolos a cabo. Cuando se habla de distribución de alimentos, cuando se habla de distribución de suministros, cuando se habla de la tarea educadora y el rol que tienen en las iglesias a través de los campamentos, trabajando con todo el componente social de la niñez, áreas que tienen que ver con la parte del comportamiento humano. La gestión de las iglesias las vemos como parte de esa tarea natural. Pero cuando nos topamos con temas quizás más críticos, donde podemos ver cierta polarización y debate respecto a cuál es esa visión que nosotros tenemos, pues ahí quizás no vemos tanta presencia y vemos quizás una carencia en responder. Pero lo cierto es que en la iglesia, por lo menos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en otras áreas, hemos visto el rol tan activo que tiene por medio del desarrollo de programas formales para atender situaciones sociales. Y es que no hay forma de hacer iglesia y vivir en iglesia si estamos enajenados de las necesidades que se viven en las comunidades y que viven nuestras personas y que nosotros vivimos. Hace un momento atrás yo les hablaba de ese rol sanador, de cuidado con el cual nosotros llegamos a las comunidades de fe, pues esa misma naturaleza de la comunidad de fe se ve materializada en esas acciones concretas de servicio. Y ahí es donde vemos esa tarea y esa extensión de lo que es el cuidado y la experiencia espiritual y ese cuidado hacia el otro, hacia la otra, que es tan importante en nuestra sociedad. Yo sé que más adelante vamos a hablar de cuáles quizás son esos espacios que todavía debemos atender, así que no quiero adelantarme, pero sí quiero hacer hincapié de la importancia que las iglesias tienen en esa tarea social y de ayudar a la persona que está oprimida en situación de desventaja y en situación de vulnerabilidad. Definitivamente, ¿verdad? Y la realidad es que a veces las personas como que lo esperan. Es como, pues, eso le toca a ellos, o eso porque ya están acostumbrados a escuchar que lo hacen, sin entender que son cosas que necesitan recursos, que conllevan recursos humanos. Pensemos en toda la cantidad de voluntarios y voluntarias que existen para esto, y que quizás no reciben, ¿verdad?, ni siquiera remuneración, que realmente por su pasión entregan todo y impactan a sus comunidades. Entonces, vamos a hablar un poquito, y hablabas, ¿verdad?, de las iglesias y la necesidad de que si tú no tienes algo, si hay algo que careces, pero te llega una persona que es víctima, que por estadística, porque una de cada 3 mujeres va a pasar violencia, lamentablemente, según las Naciones Unidas, ojalá sean muchas menos, pero sabemos que hoy en cualquier iglesia hay una víctima, o conoce a alguien, o fue, ¿verdad?, y es sobreviviente. ¿Cómo entonces esa iglesia, más allá de ir a la comunidad, se junta con otros aspectos de las comunidades o otras organizaciones para entonces realmente hacer esa red de apoyo a las personas que están ahí? Sí. Quisiera iniciar diciendo que entre las cosas que la iglesia sí puede hacer, cuando llega una persona y comparte su situación que está experimentando de violencia doméstica, ¿verdad?, o violencia de género, lo importante, lo primero que hay que hacer es poner en el centro a esa persona, enfocarnos en las necesidades de esa persona. En términos de lo que es la comunidad de fe, también hay una invitación a hacer un uso de las escrituras y de la oración de manera responsable. El otro elemento es que como iglesia, ¿verdad?, siempre, como iglesia cristiana, ¿verdad?, nos movemos hacia la misericordia, ¿verdad?, y creemos en esa gracia maravillosa, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero en ocasiones desenfocamos el proceso de la víctima y en esa intervención con la víctima, que estamos atendiendo sus necesidades o escuchando sus relatos, le invitamos tal vez a orar y empezamos orando por la víctima y terminamos orando o intercediendo por la persona agresora. Y ese no es el momento, ¿verdad?, para hacer ese tipo de intervención. Así que hay unos elementos que son importantes atender
directamente con la víctima, más allá de lo que es el acompañamiento espiritual que necesita y el apoyo que necesita esa persona. Hay una invitación a las iglesias a que identifiquen cuáles son los centros de servicio que están en su comunidad, quienes en su comunidad ya hacen un trabajo con esta población, ¿verdad? Víctimas de violencia doméstica, reconocer cuáles son los servicios que tienen, cuál es el procedimiento que tienen para hacer un referido a este lugar. Siempre les invito a que visiten estos lugares, desde a conocer, yo soy el pastor, la pastora, el líder religioso de tal comunidad de fe, póngase a disposición de esa organización para hacer un trabajo colaborativo, para saber si yo tengo que referir a una persona, saber a quién yo la voy a referir. No es lo mismo decirle a una víctima de violencia doméstica, mira, ve y visita tal organización, que decirle, vas a visitar esa organización y allí vas a procurar a fulana de tal o a fulano de tal, o vamos a llamar juntos y juntas para que, ¿verdad?, esa persona te pueda atender. Eso es un trabajo súper importante, porque es hacer esa alianza entre lo que yo tengo para proveerte como comunidad de fe y el expertise, ¿verdad? Y la preparación, ¿verdad? Y la formación académica que tienen otras personas que pueden atender entonces la situación de violencia. Añado además que en nuestra buena intención de querer ayudar a las víctimas, a veces cometemos algunos errores, y son errores que revictimizan a las personas que han experimentado violencia. Por ejemplo, yo no puedo divulgar una situación de violencia doméstica en la comunidad de fe si yo no tengo la autorización de la víctima. Así que queriendo ayudar para que la gente tal vez ore por la situación, revelo una información delicada, una información confidencial que tal vez pues no debí divulgar. Otro error común que ocurre es que en ocasiones se le da apoyo a la persona agresora, especialmente si esa persona agresora es parte de la comunidad de fe. Y si esa persona agresora es una persona tal vez que está comprometida, ¿verdad? Con sus talentos, con sus recursos, con su economía, ¿verdad? Sostiene la iglesia, pues en ocasiones las iglesias, ¿verdad? Hacen un desbalance en el apoyo que ofrecen a la víctima. Así que es importante la verticalidad de la iglesia, reconociendo que esto es un asunto que no solamente atenta contra la imagen de Dios en ese otro ser humano, es que es un acto delictivo, ¿verdad? La violencia doméstica es un crimen tipificado en Puerto Rico y tenemos una responsabilidad legal también de responder responsablemente ante esa situación. Otro elemento, ¿verdad?, que tal vez las iglesias no conocen mucho o no saben cómo actuar, tiene que ver con las órdenes de protección. Una orden de protección es un remedio civil que da un juez o una jueza que delimita el contacto entre la persona víctima y la persona agresora. Cuando hay una orden de protección, la iglesia está obligada a cumplir porque es una orden judicial. Eso significa que yo no puedo reunir en el mismo espacio físico a la víctima y a la persona agresora. Y eso incluso podría implicar que como líderes religiosos tengamos que hablar con una iglesia hermana para decirle, mira, iglesia hermana, yo tengo una situación que estoy manejando y yo necesito referir a la persona agresora para que se siga congregando y tenga también apoyo espiritual, al cual tiene derecho también. Solo que en este momento no lo podemos hacer en el mismo espacio físico junto con la víctima, ¿verdad? Está contraindicado bajo todas las organizaciones internacionales y federales de Estados Unidos hacer trabajo de mediación ante situaciones de violencia doméstica porque estamos hablando de una conducta delictiva. Así que hay cosas que podemos atender desde la interioridad y lo que yo no puedo atender como organización religiosa, tengo que aliarme con esta organización que tengo a mi disposición, que la tengo en la comunidad, para que me apoye, para que me ayude, ¿verdad? Y dirija ese proceso. También están las entidades gubernamentales, ¿verdad? Como son los tribunales, que también proveen unos servicios para las víctimas. Así que es identificar en la comunidad dónde están esos recursos y cómo podemos hacer un trabajo colaborativo en beneficio de las personas que experimentan violencia. Y algo bien importante, y gracias por traer eso, y lo mencionaba Glorimar, en un momento dado lo hablaba Agustina, es que somos seres integrales, ¿verdad? Físico, emocional y espiritual. Y yo creo que conlleva, ¿verdad?, una virtud, ¿verdad? O es hasta honroso decir, yo voy a atender lo espiritual, pero tiene que haber alguien también que pueda ayudar en lo físico, que pueda ayudar en lo emocional, y realmente entender que es integral y que porque esa persona participe de un tratamiento para atender un trauma, no exime, ¿verdad?, que también ore, puede hacer las dos y que no tiene que ser una o la otra, ¿verdad? Creo que sí hay que hacer un trabajo
de quitar el estigma de que solamente es una o la otra, o excluir a la parte psicológica, o excluir entonces a la parte de fe, o todos los componentes, como decías, ¿verdad? Que esa violencia emocional puede tener unas consecuencias físicas. Y creo que uno de los errores que podemos ver, basado en lo que dices y las experiencias, es que a veces la gente se cree que Cristo es el que salva. Entonces hay que evitar que uno personifique eso y diga, yo voy a salvar esta relación, yo voy a salvar a este agresor, yo voy a salvarlo. Que aplica a la gente que se queda pensando que el otro va a cambiar sin la necesidad de querer convertirse o mejorar. Y que incluye esa iglesia, ¿verdad? Que abra la puerta a la conversación y que el que haga realmente el trabajo sea su aceptación a quien salva y no se apropien del título de salvadores y salvadoras. Dicho eso, ¿verdad? Quiero abundar en unos minutos. Ahorita va a venir la pregunta de las recomendaciones y con eso terminamos, pero quiero aprovechar esta ñapita, ¿verdad? De que realmente estos próximos 5 minutos, cada cual me hable, si pudieran traer una anécdota dentro de sus espacios. Esto es saliéndonos un poco del libreto, todo lo que han hablado. O sea, cómo cada una o qué experiencia las ha marcado en el tema de mujer y fe. Por ejemplo, en una conferencia, si vieron algún tema que les llamó la atención, si en su lado, ¿verdad?, su experiencia como líderes en la iglesia han tenido ese apoyo o no, cómo es bien recibido o más recibido estos temas cuando hablamos de atender las violencias. Vamos a ir así esa ronda o casos quizá obviamente sin dar detalles que les han marcado para que la gente entienda en estos 16 días de activismo que realmente esto pasa y que si bien es cierto que hay una violencia generalizada, tiene unas categorías, unas diferencias cada una que tenemos que atender. Definitivamente este no es un tema que se habla mucho en las iglesias. Estudios en Estados Unidos, el más reciente de la Pew, informa que en las iglesias no se predica de este tema, que no se habla en el año, cuando se entrevistaron a los pastores y pastoras, cuántas veces en el mes, cuántas veces en el año se predica de este tema. Fue vergonzoso, ¿verdad? La cantidad mínima, un tema que está acabando con la vida y la salud de un montón de gente en el mundo, que no se hable de los púlpitos, pero desafortunadamente esa es la realidad. Y entonces, para una experiencia que yo tuve que me marcó en términos de este tema, es un pastor que me contaba que él creía que en su congregación nadie estaba viviendo esta experiencia, porque nadie nunca le había dicho a él nada al respecto, nadie le había pedido consejería, nadie le había pedido ayuda espiritual. Y él dice que un día, hablando con otro pastor, le dijo, pues, ¿tú sabes lo que tú debes hacer el domingo? Predica sobre el tema. Claro, nadie le había dicho nunca nada porque él nunca había hablado del tema. Y si tú tienes un problema que tu pastor desde el púlpito nunca lo ha tocado, ya tú sabes que ese es un tema que él no quiere tocar, o es un tema que no le interesa, o es un tema que no aprecia. Nadie se siente con la apertura de acercarse a un ministro o a un líder espiritual para hablarle de algo que nunca se ha tocado ni en un taller, ni en una predicación. Y él hizo exactamente eso mismo. Predicó el domingo sobre el tema. Y cuenta él que desde el lunes su secretaria empezó a recibir llamadas de personas violentadas pidiéndole consejería. Así que yo lo que puedo decir es que en la medida que nosotros nos sensibilizamos al tema, que abrimos el tema a la discusión, que lo conversamos en los talleres, que lo incluimos en los estudios bíblicos, en los sermones, hay montones de cosas que se pueden hacer, pero en la medida que eso sucede, vamos a tener el éxito de lograr transformaciones porque podemos ayudar a las víctimas y podemos abrir caminos y podemos traer esperanza a tanta gente que está en angustia. Muchas gracias, Agustina. Glorimar. Bueno, yo pues crecí dentro de la iglesia metodista y pues he tenido a bien pues desarrollarme, soy producto, ¿verdad? Y el desarrollo y lo que soy hoy, producto de todas esas experiencias que tuve y que he tenido a lo largo de los años. Desde el 2017, en la posición que yo ocupo como directora de esta organización, pues tengo el privilegio de trabajar con mujeres que todas en puestos de liderato, o sea, los que corremos la organización somos todas mujeres. Hasta en el área de servicio a los hogares, reparaciones de vivienda, la que dirige es una mujer. La asesora es una mujer en la parte de construcción. La parte de servicio al alcance comunitario, una mujer. Pero nuestras interacciones
no son únicamente con mujeres, ¿verdad? Interactuamos con personas en posiciones de liderato, pues que también son varones. Y a mí no se me va a olvidar hace varios años, unos añitos atrás, que en medio de ponernos de acuerdo respecto a, pues, a unas decisiones de la organización, hubo una discrepancia de opiniones y esa persona me dijo, no, si tú tomaste esa decisión tienes que aguantar como un macho. Sí, así mismo me quedé. Tienes que aguantar como macho. Me dijo en la reunión, habían otras personas. Y es difícil cuando uno se topa con un comentario, una expresión tan violenta, en medio de un diálogo no esperado. Y yo honestamente tengo que confesar que yo me quedé como en un estado de shock, como una situación así surrealista, esto está sucediendo, no está sucediendo. Y no fue hasta luego de la reunión que yo pude empezar a procesar lo que había sucedido. Y eso es una muestra de que todavía existe, que esto es real, que la situación no es lo mismo nosotros hablarlo aquí, me encanta que estamos en un foro, todas, ¿verdad?, mujeres hablando de nuestras experiencias, pero cuán importante es que se traiga sobre la mesa, que se dialogue, que nosotros revisitemos nuestras narrativas, a veces hasta de nosotras mismas las mujeres. ¿Cuáles son nuestras narrativas? ¿Qué es lo que decimos? Porque las palabras tienen poder y tienen un impacto. Y traer a la mesa y tener espacios de diálogo, porque esto es real. Y en aquel momento, pues a mí me chocó la expresión tan violenta de la persona que en ningún momento pues hizo admisión o un reconocimiento de lo fuerte de aquella aseveración y cuán violenta estaba siendo en aquel momento. Y cuando mencionaste, ¿verdad?, que habláramos y compartiéramos algún ejemplo, lo primero que vino a mi mente fue esa situación. Y eso significa que hay mucho camino por recorrer, sobre todo las mujeres que nos abrimos paso en posiciones de liderato dentro de lo que es el ambiente cristiano. Gracias, y definitivamente, ¿verdad? Estos espacios se prestan no solamente para hablar de las experiencias, sino que también un poco poner en contexto que esto pasa, como bien dice, y la necesidad a veces, volvemos, si pasa con las víctimas de violencia doméstica, pasa en general con sus líderes, ¿verdad? Pueden estar pasando algo y lo menos que tienen es un acto de solidaridad o dónde voy para contar esto que me pasó, cómo yo proceso esta violencia. Y cómo entonces reconociendo esa necesidad de solidaridad y de empatía, podemos ser, ¿verdad?, esas personas que están ahí cuando pasa esto y dicen, mira, estamos contigo. Ilia. Pues de experiencias que nos han marcado, ¿verdad? Escuchando los relatos de víctimas de violencia doméstica y también de violencia sexual, de las cosas más dolorosas que uno escucha es cuando, y que hemos visto también, cuando se dan procesos criminales que de pronto uno entra a esa sala del tribunal y puede ver, ¿verdad?, el lado donde está sentada la víctima completamente sola y el lado de la persona agresora llena de todos los hermanos y las hermanas de la iglesia. Apoyándole. Es un proceso sumamente doloroso porque las víctimas de violencia doméstica ya atraviesan procesos de mucho aislamiento, de profundo dolor y sentir que aún en el proceso no cuentan en ocasiones con el apoyo de su propia comunidad de fe. Para mí, si eso es triste y doloroso, es aún más triste y doloroso que al final del proceso criminal, cuando en ocasiones, ¿verdad?, estos hombres salen culpables, la iglesia tampoco va donde la víctima a reconocer que se equivocó, que no debió haber hecho ese apoyo público a la persona agresora, porque no sabían lo que se estaba viendo, ¿verdad?, y cuál iba a ser la conclusión, en este caso, de un tribunal. Eso, ¿verdad?, por mencionar un ejemplo. Pero así también, ¿verdad?, antes de llegar a esos procesos, es triste escuchar de los y las líderes religiosas que le exijan a las víctimas perdonar a la persona agresora. Como bien decía Ada, eso es un proceso personal y desde la fe lo miramos como que es un proceso, ¿verdad?, que Dios tiene que trabajar con cada persona individualmente. No podemos forzar un proceso de perdón. Eso es un proceso, ¿verdad?, que Dios a su tiempo se encargará de trabajar con esa víctima. O, por ejemplo, también las recomendaciones que escuchamos continuamente de líderes religiosos, decir o recomendar a las víctimas que no radiquen cargos. ¿Verdad? Volvemos, la violencia es un acto delictivo que tiene consecuencias nefastas a corto, mediano y largo plazo,
que incide directamente en la salud física y mental de las personas, que afecta a los niños, las niñas, los adolescentes que son parte de ese núcleo familiar. Yo no puedo minimizar una experiencia de violencia doméstica porque yo entienda que no quiero que esto salga a la luz, porque esto puede afectar la comunidad de fe, la imagen de la comunidad de fe, o porque es un líder religioso o religiosa. Es importante que hablemos y busquemos los servicios y que las personas que experimentan violencia conozcan cuáles son todas las alternativas que tienen. Una persona adulta tiene libre, ¿verdad?, autodeterminación, puede decidir si quiere o no radicar una querella, ¿verdad?, hacer un reporte al respecto, pero no puede ser impedido por su propia comunidad de fe. Debe tener todas las herramientas, todas las alternativas disponibles y ser libre, ¿verdad?, para tomar la decisión que así desee y recibir apoyo, sea cual sea la decisión que tome. En efecto, el apoyo, ¿verdad? Y a veces hay como esa cosita de no apoyar porque no quieren que termine en un divorcio, pero la realidad es que tampoco la gente en ese caso quería que terminara en violencia. Así que hay que sopesar y ver hasta qué punto, ¿verdad? Se lleva esa balanza a que realmente se reconozca cuando hay una violencia, cuando hay un trauma y cuando hay una experiencia que tiene que haber de rehabilitación probablemente, pero la persona tiene que someterse a hacerla y no se puede, ¿verdad?, obligar o decir se va a arreglar porque se va a arreglar y porque se tiene que, si la persona ni siquiera lo quiere hacer, o esto de tomar bandos. Así que, por último, voy a ir una a una, ¿verdad?, para que nos den las recomendaciones. Así que vamos a empezar con la doctora Luis. Pues sí, nos están escuchando, ¿verdad?, el liderato de las iglesias en Puerto Rico, y se preguntan qué podemos hacer. Pues vamos a darles recomendaciones prácticas de cómo se inicia, ¿verdad?, esto. Primero, manifestar a la congregación y en declaraciones públicas que todas las formas de violencia son pecaminosas porque ignoran lo que dijimos al principio, esa imagen de Dios en el ser humano. Informar a nuestras iglesias sobre esta realidad, sobre la realidad de las diversas formas de violencia contra la mujer desde una mirada contextual. Cada comunidad, cada lugar tiene, ¿verdad?, un contexto al que tiene que responder. Establecer políticas en la iglesia y prácticas que exijan responsabilidades, como decía ella, a los autores de la violencia. Fijar un día en el año para trabajar el tema. Ahora mismo, en esta época que estamos trabajando este tema, fijar esos días en el año, como es el día noviembre 25, ¿verdad?, la conmemoración de la no más violencia contra la mujer. Eso es algo tan sencillo que cualquier iglesia puede coordinar. Nombrar gente en la iglesia que esté pendiente a esta realidad, que a veces pasa inadvertida, pero que es muy, muy clara, muy cierta, muy real. A veces te ve esta pareja que son líderes en la iglesia, pues son gente que expresa mucho amor uno al otro, pero que nunca la deja respirar, está siempre al lado de ella en todas las ocasiones, en todo momento, y la gente los mira y dice, pero qué pareja tan cariñosa. Detrás de eso, nosotros hemos tenido personas que han sido violentadas, y ese aparente cariño y ese aparente apego es sencillamente para que nunca esa persona tenga un espacio para denunciar lo que está viviendo. Así que esa mirada, cuando hay un pastor o una pastora que tiene visión, puede darse cuenta de eso desde el mismo púlpito, créanmelo. Uno no puede pasar por alto esa realidad. Pueden crear grupos de vigilancia en las congregaciones, se puede incluir este tema, como decíamos ahorita, en los sermones, en los estudios bíblicos, en la escuela bíblica. Hacer de las iglesias un lugar seguro donde las víctimas puedan sentirse cómodas en acudir a buscar ayuda, a buscar refugio, a buscar apoyo. Este espacio tiene que ser un espacio de bienvenida para las víctimas de violencia. Ofrecer y abrir, las que tengan posibilidades, ofrecer y abrir uno de esos salones que están todo el año, el mes, solos, vacíos, con telarañas en las iglesias. Hay lugares, hay espacios que se pueden ofrecer como un lugar de refugio para que una víctima y sus niños pasen una noche. Muchas veces las organizaciones están buscando dónde voy a poner esta mujer y estos niños mientras pasa esta noche porque están siendo violentados. Pero las iglesias pueden tener una habitación para eso. Tenemos unos espacios que no están ocupados, que nadie los está usando, vamos a prepararlos para eso. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. La iglesia tiene la capacidad de apoyar y de ayudar a este país a resolver este problema, y lo que tenemos que hacer es ponerlo a disposición de la gente. Muchas gracias, doctora Rivera. Bueno, Agustina ha mencionado una serie de recomendaciones, me parece a mí de forma bien abarcadora, y yo pues coincido con esas recomendaciones, pero a mí me gustaría añadir lo siguiente.
Yo creo que nosotros tenemos que repensar lo que es la iglesia. La iglesia como organización, como comunidad de fe, como este grupo de personas que nos reunimos porque nos pusimos de acuerdo, porque compartimos estas creencias, ideales, etcétera, lo que hablábamos hace un rato atrás. Y tenemos que repensar nuestro trabajo a la luz de las necesidades y las emergencias que estamos viviendo en nuestro país. Y en ese proceso de repensar lo que es iglesia, tenemos que dejar de trabajar desde la informalidad. A mí me parece que hay mucho que se hace en las iglesias y se hace de forma informal, de forma bien natural. Hay veces que utilizamos y hablamos, bueno, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Me lo mostró, me lo dijo, y dentro de ese mover o ese actuar, obviamos que hay unos procesos y que hay unas intervenciones que deben ser formales. Y ahí es donde, ¿verdad? Iria ha mencionado recomendaciones y parte de su experiencia. Pero en la iglesia, el liderato, en distintos niveles, hay mucho que nosotros podemos hacer, pero en términos generales, a mí lo que me gustaría puntualizar es que nosotros repensemos el potencial de la iglesia y el rol de la iglesia desde un espacio formal para trabajar con situaciones reales que afectan a nuestro país. Si nosotros repensamos la iglesia desde los componentes, ¿verdad? Desde lo formal, desde lo importante y las implicaciones, no tan solo vamos a tener protocolos, sino que vamos a poder implementarlos, vamos a poder llevarlos hasta su consecución y seguimiento de una forma responsable. Y nosotros vamos a entender el rol tan vital e importante que tenemos en la sociedad. Vamos a empezar a repensar nuestro acercamiento con la niñez, y vamos a empezar a abrir paso para espacios de educación, para hablar de lo que significa tener relaciones saludables. Cómo nosotros comenzamos a relacionarnos con otros desde la aceptación, desde el respeto, y desarrollar programas formales de educación, empezar a trabajar no solo en las cuatro paredes y los que llegan a mi espacio, que estamos de acuerdo y quizás no es tanta la diversidad porque nos pusimos de acuerdo para participar de unas actividades, sino que empezamos a ver la iglesia como un ente transformador dentro de la comunidad y empecemos a establecer alianzas formales con otras entidades en aras de trabajar en la educación, trabajar con los envejecientes, trabajar con las mujeres que están solas, trabajar con los matrimonios y en otras distintas áreas que son tan importantes, desarrollando programas formales de impacto a la comunidad. Gracias. Y en esa nota, ¿verdad? Yo creo que también lo que estás diciendo no solamente es que se asume que la iglesia lo trabaja, sino que también se guarde esa información, porque sabemos que es un componente grande de la sociedad, pero qué poderoso sería decir, hoy impactamos tantos, hoy fuimos a tal, y uno puede tener ese recuento, que hay iglesias que tienen eso desde la formalidad de pedir fondos o de trabajar cualquier iniciativa, propuestas, etcétera, versus aquellas que lo hacen simplemente y no saben cuánta gente atendieron en ese año. Por último, doctora Vázquez, ¿qué recomienda? Pues, ¿verdad? Siguiendo la línea de las dos compañeras, las iglesias o las comunidades de fe tienen que iniciar definiendo cuál es su postura respecto al tema. ¿Qué cree la iglesia sobre la violencia doméstica, la violencia de género? Tienen que definir su postura para saber desde dónde vamos a partir y tienen que educar a su liderato al respecto, ¿verdad? Y para ello volvemos. Busque profesionales, busque gente que está distraída en el tema para comprenderlo mejor y para ser más sensibles y empáticos a la hora de intervenir. Otro elemento importante que recomendamos es que evalúen las experiencias previas manejando situaciones de violencia. Si ya yo he tenido una situación, vamos a evaluar cómo nos fue en esa intervención, cuán bien lo hicimos y cuáles fueron los errores que cometimos y cuáles son las áreas de oportunidad. Y en base a eso, pues vamos a repensar y redefinir los procesos que hemos tenido establecidos. Algo que traía Agustina en su anécdota, la que si no se habla del tema, la gente no se va a sentir en comodidad de hablarlo. Las iglesias tienen la posibilidad de colocar en sus espacios afiches, opúsculos, material informativo para que sepan que este es un espacio seguro para hablar del tema. Conmemorar estas fechas que ya hemos mencionado, el 25 de noviembre, el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y hay otras fechas en el año, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hay espacios para hablar de este tema, hacerlo parte de la programación regular de la iglesia. Así que esas son algunas recomendaciones. Otra también sería
lo que ella mencionaba, las alianzas con las organizaciones, y como bien decía Glorimar y decía Agustina, nuestras iglesias tienen unos espacios maravillosos y las organizaciones de base comunitaria a veces están buscando dónde hacer un grupo de apoyo, y tal vez ese espacio de la iglesia es el lugar idóneo, y crear un grupo de voluntarios y voluntarias que estén pendientes de asistir a esas personas que van a recibir servicios allí. Así que hay cosas que podemos hacer y hay formas de ser creativos y creativas para hacer de nuestro espacio el espacio de la comunidad, que sientan que la iglesia y la comunidad está para ellos y para ellas. Eso es una forma de evangelizar. Tal vez no tengo ni que predicar con las palabras, porque las acciones van a sonar mucho más alto que nuestras palabras, y la gente va a ver la imagen de Dios, ¿verdad?, materializada en nuestras acciones como comunidad de fe. Así que esas son algunas recomendaciones. Bueno, ya usted sabe que esto ha sido un banquete de información y queremos recalcar, ¿verdad?, para finalizar, que esta iniciativa, este diálogo social, si usted lo ve en vivo, súper. Si usted lo va a ver grabado, pero compártalo. Diga, mira, existe esta página que tiene estos recursos para que lo vea mucha gente. Nos hemos juntado para darte esta información a ti desde el Senado de Puerto Rico y para que esto impacte las comunidades en estos 16 días. Y quiero aclarar que si bien es cierto que hemos hablado de la comunidad de fe más cristiana en Puerto Rico, ¿verdad?, que es la más numerosa, la realidad es que esta conversación también está abierta a otras denominaciones y a cualquier comunidad de fe. Y aún así, comunidades cristianas se pueden unir a otras comunidades de fe para atender el rol de la espiritualidad ayudando a las víctimas de violencia. Dicho eso, espero que te haya gustado, dale compartir, habla de lo que aprendiste en el día de hoy con este panel de expertas y esperamos que haya sido de bendición para ti, para tu congregación o para cualquier espacio en el que estés y que seas parte de esta iniciativa y sigamos teniendo